Buenos días. En la siguiente clase titulado Signos de alerta, hablaremos de una serie de hallazgos que nos podemos encontrar durante la exploración ecográfica del corazón fetal y que no pueden considerarse ni como estrictamente normales ni como patológicos. Su identificación obligará a un examen detallado de las estructuras cardiovasculares y en ocasiones a pruebas complementarias. En la siguiente, aquí podemos observar un listado de los puntos de los que vamos a tratar durante los siguientes minutos. Empezaremos por los focos hiperecogénicos, que son imágenes ecogénicas que nos podemos encontrar en el interior de los ventrículos y que pueden ser calcificaciones a nivel de los músculos papilares o a nivel de sus cuerdas tendinosas. Característicamente no nos van a producir una sombra acústica, suelen ser pequeños, no crecen durante la gestación y suelen desaparecer en tercer trimestre. Son unos hallazgos que podemos encontrar de manera muy frecuente, hasta en un 20% de los casos cuando realizamos una ecografía de segundo trimestre. Y lo que sí que es muy frecuente es que lo más probable es que los encontremos a nivel que sean focos únicos y localizados a nivel del ventrículo izquierdo. Aún así, los podemos encontrar también en otras localizaciones, como por ejemplo a nivel del ventrículo derecho, como vemos en este vídeo, o podemos encontrar también focos múltiples a nivel del ventrículo izquierdo, como vemos en el otro vídeo, o también focos múltiples en diferentes ventrículos. Aquí vemos dos a nivel del ventrículo izquierdo y uno a nivel del ventrículo derecho. Una vez hemos definido lo que son los focos hiperecogénicos, hablaremos sobre su importancia clínica y nos centraremos sobre todo sobre su importancia en relación a las anomalías cromosómicas, ya que cuando fueron descritos por primera vez los focos hiperecogénicos se relacionaron de manera potente con la trisomía 21. Esta relación a lo largo de los años ha ido perdiendo potencia a medida que fueron saliendo diferentes estudios, como por ejemplo este metaanálisis del año 2003 con más de 50.000 fetos, en el cual sí que es verdad que se encuentran que los focos hiperecogénicos son 5 veces más frecuentes en los fetos con trisomía 21 que en los fetos normales, pero también son unos hallazgos muy frecuentes en los fetos normales. Es por esto que este estudio concluye que tienen un escaso rendimiento diagnóstico cuando utilizamos en la población general para la detección de síndrome de Down. Así pues, actualmente los focos hiperecogénicos han quedado incluidos en un listado de los marcadores de segundo trimestre de trisomía 21. Marcadores que utilizamos en la ecografía de segundo trimestre para, cuando están presentes, recorregir el riesgo del screening combinado de primer trimestre. Así pues, cuando nos encontramos, por ejemplo, un foco hiperecogénico en una eco de segundo trimestre, como vemos en la lista, y no encontramos ningún otro de los marcadores de la lista, vamos a multiplicar el riesgo de primer trimestre por el factor correspondiente del foco de forma aislada, es decir, por 0,95. O sea que en principio no va a modificarse el riesgo combinado de primer trimestre. Así pues, acabamos ya de comentar que los focos hiperecogénicos, en principio cuando son aislados, no aumentan el riesgo de cromosomopatía, pero es que además los estudios también han demostrado que no hay un aumento tampoco del riesgo de otras malformaciones ni cardíacas, ni tampoco hay un riesgo de disfunción cardíaca, por lo tanto no son indicación de ecocardiografía. Y también podemos asegurar que no requieren ningún tipo de seguimiento ecográfico, ni a nivel durante el embarazo ni a nivel postnatal. Una cosa completamente diferente sería el hallazgo de una calcificación intracardíaca. En este caso, vemos que la calcificación la encontramos a nivel del miocardio, no a nivel de la cavidad ventricular. Y esto sí que tiene su importancia porque en más del 50% de los casos va a ir asociada a alguna patología subyacente que lo está causando. Una calcificación intracardíaca será indicación de ecocardiografía para descartar la presencia de cardiopatía congénita. Sobre todo cardiopatías de tipo valvular evolutiva, como por ejemplo una estenosis aórtica que nos esté dando una fibrolastosis endocárdica. Tendremos que descartar también las anomalías cromosómicas, las infecciones fetales. Deberemos pedir una analítica que contenga anticuerpos anti-Rho, anti-La, que puedan estar causando cierta miocarditis a nivel del miocardio y que nos esté causando esa imagen hiperecogénica. También podemos hacer el diagnóstico diferencial con algunas tumoraciones cardíacas como son los rhabdomiomas. Y finalmente tendremos también entidades muy raras como la calcificación infantil idiopática, que es una enfermedad rara, que normalmente las calcificaciones van no solo a nivel del corazón fetal, sino también en otras localizaciones y que suele ser una enfermedad de diagnóstico de exclusión.
Finalmente, en algunos casos, con todo el estudio negativo, tendremos clasificaciones que serán consideradas variantes de la normalidad y que no tendrán ningún tipo de implicación. El segundo punto del que vamos a hablar es la desviación del eje cardíaco. El eje cardíaco normal es de 45 más menos 20 grados. En condiciones normales, cuando hacemos una exploración del corazón, evaluamos el eje de forma subjetiva y si nos llama la atención, podemos medirlo de forma objetiva. Para hacer la medición del eje, lo haremos trazando una línea que una al cuerpo vertebral del esternón y una segunda línea que pase por el septo interventricular. El ángulo que queda entre esas dos líneas es lo que llamamos el eje cardíaco. Es una medición que es independiente de la edad gestacional. El eje cardíaco lo podemos encontrar desviado en diferentes direcciones. Podemos encontrarnos una desviación hacia la izquierda, o sea, una levocardia, con ejes de más de 65-70 grados, muy típico en este caso de las cardiopatías conotroncales. Así también podemos encontrar una desviación del eje hacia el centro del tórax, lo que llamamos mesocardia, con ejes de menos de 20-25 grados. En este caso veremos como el ápex del corazón apunta al centro, a nivel del esternón. Y finalmente la última situación que nos podemos encontrar es la dextrocardia, en la cual el eje cardíaco está desviado y tiene un ángulo de menos de 0 grados, es decir, el ápex cardíaco está localizado en el hemitórax derecho. Las desviaciones del eje son importantes detectarlas porque son signo indirecto de cardiopatía estructural y por tanto es indicación de realizar una ecocardiografía. Como hemos dicho, la más frecuente son las cardiopatías conotroncales, sobre todo en las levocardias marcadas. También nos podemos encontrar desviaciones de ejes en atresias valvulares o por ejemplo también en los isomerismos. Muy frecuente por ejemplo en los isomerismos encontramos casos de dextrocardia. Llegados a este punto, también es importante diferenciar lo que es la dextro y la levoposición de la dextro y la levocardia. Es decir, cuando tenemos una dextro o levoposición es un desplazamiento del corazón dentro del hemitórax por la presencia de alguna masa torácica o alguna víscera que lo está desplazando hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Aquí tenemos un caso de dextroposición. Se trata de un feto con una hernia diafragmática congénita en la que podemos ver cómo el corazón está desplazado al hemitórax derecho por la presencia a nivel izquierdo de vísceras abdominales como son el hígado, como es el estómago o los intestinos. En contraposición tenemos también la levoposición. En este caso el corazón está desplazado hacia la izquierda, al hemitórax izquierdo, por la presencia de una gran malformación adenomatoidea quística en el pulmón derecho que lo está desplazando. Aquí vemos un ejemplo ya de levocardia. En este caso es una desviación marcada del eje cardíaco hacia la izquierda en un feto con una tetralogía de Fallot, una cardiopatía conotruncal, tal como hemos dicho antes. Si nos fijamos y trazamos una línea de cuerpo vertebral a esternón y a través del septo interventricular, el eje es de prácticamente 90 grados, muy típico de las cardiopatías conotroncales. Podemos observar aún levocardias más extremas, como aquí, donde el eje prácticamente es de más de 90 grados. Este es un feto con una otra cardiopatía conotroncal, en este caso un truncus arterioso. Aquí vemos un caso de mesocardia, que es una desviación del eje hacia el centro, con el ápex del corazón apuntando al esternón, ángulos de menos de 20-25 grados. Muy típico, por ejemplo, de una cardiopatía como es la anomalía de Epstein. Y finalmente vemos aquí un caso de dextrocardia. Fijaos en el vídeo como se trata de un feto que está en presentación podálica con el estómago a la izquierda y el corazón apuntando a la derecha. Cuando realizamos la ecocardiografía detallada, si os fijáis en la imagen, se trata de un corazón estructuralmente normal. Por lo tanto, el hecho de presentar una dextrocardia no implica que tengamos una patología cardíaca y tendremos que realizar la ecocardiografía, porque en este caso es una dextrocardia con corazón normal, por lo tanto, con buen pronóstico. Pasamos al tercer punto, que es la simetría ventricular. En condiciones normales, durante la vida fetal, es normal que haya cierta simetría ventricular a favor de las cavidades derechas. Para medir esta simetría la haremos en el corte de 4 cámaras con las válvulas auriculoventriculares abiertas, midiendo las distancias a nivel del anillo valvular. Normalmente el ratio entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo está en 1.1 más menos 0,2 y es un ratio que es independiente de la edad gestacional.
Así hablaremos de dominancia derecha cuando tengamos ratios derecha-izquierda igual o superiores a 1.4 y dominancia izquierda cuando tengamos ratios derecha-izquierda inferior o igual a 0.8. ¿Por qué es importante detectar las dominancias derechas? Pues porque son indicación de ecocardiografía. Ecocardiografía sobre todo dirigida a descartar la coartación de aorta, ya que es la típica cardiopatía que se presenta en el corte de 4 cámaras como una dominancia de cavidades derechas y es de las cosas que podemos encontrar es la cardiopatía más grave. También nos podemos descartar también situaciones en las que se produzca un aumento del retorno venoso a nivel de la aurícula derecha, como la persistencia de vena cava superior izquierda o un retorno venoso pulmonar anómalo. Deberemos descartar también la anomalía cromosómica y también es importante descartar el retraso de crecimiento intrauterino con signos de redistribución, ya que la alteración hemodinámica que presentan los fetos con CID a veces puede justificar dominancias derechas significativas sin patología cardíaca primaria. En cuanto a la dominancia izquierda, sí que siempre la encontraremos relacionada con patología, nunca será funcional y nunca será normal. Las patologías más frecuentemente asociadas a la dominancia izquierda serán patologías que causen con una parte derecha reducida, como por ejemplo la hipoplasia de cavidades derechas o también en algunos casos la estenosis aórtica con gran dilatación ventricular. Aquí vemos un caso de una dominancia de cavidades derechas en un feto con una coartación de aorta. Fijaros cómo la dominancia es muy llamativa a favor del ventrículo derecho. Tenemos un ratio en derecha-izquierda de prácticamente 2, ¿vale? Por tanto, un feto con una coartación de aorta. Llegados a este punto, también es importante comentar el valor predictivo positivo de la dominancia de cavidades para el diagnóstico de la coartación de aorta, que varía en función de las semanas en las que nos encontremos. Cuando tenemos una dominancia que nos aparece por primera vez en el segundo trimestre, el valor predictivo positivo para coartación de aorta está alrededor del 75-80%. En cambio, cuando esta misma dominancia nos aparece por primera vez en tercer trimestre, y es importante destacar que en este caso tengamos una eco de segundo trimestre con un corazón normal, pues el valor predictivo positivo en estos casos baja un 30-35%. Y eso es porque en tercer trimestre existen más factores funcionales que a veces pueden justificar dominancias significativas. Aún así, una dominancia que nos aparezca en tercer trimestre, en 1 de cada 3 casos será una coartación de aorta. Por lo tanto, no deberemos bajar la guardia y deberemos hacer una ecocardiografía para valorar concretamente el trayecto del arco aórtico y descartar la coartación de aorta. El cuarto punto es la simetría entre la arteria pulmonar y la arteria aorta en el corte de 3 vasos o en el corte de la V. Y esta es un punto que prácticamente tendrá el mismo significado que la simetría ventricular. El primer punto del que vamos a hablar es en qué punto del vaso tenemos que hacer la medición. Y la respuesta a esta pregunta es que da igual en qué punto del vaso, más o menos lo podemos hacer, por ejemplo, a nivel del corte de 3 vasos, como vemos en esta publicación, a nivel de la pulmonar y a nivel de la aorta. Lo podríamos hacer un poquito más para arriba, en el corte puramente de la V, en el ductus arterioso con el istmo aórtico, o también lo podemos hacer a nivel de la salida de los grandes vasos, a nivel valvular, como por ejemplo aquí en la salida de la aorta, o en este vídeo a nivel de la salida de la pulmonar. Es independiente del punto del vaso en que hagamos la medición y el ratio lo consideramos normal, igual que pasaba en la simetría de cavidades, cuando es de 1.1 más menos 0,2. Así hablaremos de una dominancia pulmonar cuando tengamos un ratio pulmonar aorta igual o superior a 1.4 y una dominancia aórtica cuando tengamos un ratio pulmonar aorta inferior a 0.8.